Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. El Señor no a todos les decía las mismas cosas. Es decir, el mensaje del Señor, si bien el mensaje es uno, gloria a Dios porque Él nos ha confiado su palabra, pero Él había cosas que no las hablaba delante de todos. Él a las multitudes se dirigía de determinada manera. Pero resulta que también Él tenía, llamémosle, discipulado, por ejemplo, de a 500, cuando Él resucita. Él tenía discipulado de 70, que les decía algunas cosas que no se las decía a las multitudes. Él tenía discipulados de 12, tal vez los que más podemos ver en su palabra. Pero a su vez dentro de los 12 había cosas que Él no se las decía a todos. Y tampoco los llevaba a los 12 a todos lados. Algunos lugares, por ejemplo, Él tomaba a 3. Tomaba a Jacobo, a Pedro y a Juan y se los llevaba, por ejemplo, al monte de la Transfiguración. Tal vez los 9 abajo estarían, no creo, porque estaban peleando, tratando de liberar a uno que lo tomaba un espíritu inmundo. Pero fíjense que las cosas que les mostró, por ejemplo, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los otros 9 no las vieron. Es más, cuando el Señor entra en esa agonía en el huerto de Getsemaní, no estaban los 12 allí con Él. Él también allí se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estoy tratando de trasladarles lo que les quiero hablar o lo que les quiero decir, porque no a todos les contaba todo. Y había algunas cosas que se las contaba Juan, como que sería un discipulado de uno. No porque Dios haga acepción de personas, Él no lo hace. Pero hay algunas cosas especiales que Dios sí tiene en cuenta. Por eso, por ejemplo, hay un pasaje que Él dice: no deis lo santo. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Es fuerte eso. Creo que es Mateo 7:6. Él dice: no deis lo santo a los perros, ni las perlas. Yo sé que a nuestra hermana Perla tiene ella quien la cuide, pero no se refiere a eso. Se refiere a la perla de su palabra, a lo santo de su palabra, porque si nosotros algunos temas o algunas cuestiones las hablamos en lugares donde no los tenemos que hablar, eso, bueno, lo dice la palabra, no sé si está ahí. Mira, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, yo creo que el mensaje del Evangelio es glorioso y es para todos. Pero dentro de este glorioso y bendito mensaje, yo creo que hay misterios. Hay misterios, y no para crear un halo de misterio, sino que hay misterios que cuando el Señor nos los deja ver, debería ser en nosotros un motivo de gozo, un privilegio. Amados, que el Señor nos enseñe o nos hable, por ejemplo, su palabra es motivo de privilegio. Porque te recuerdo que mientras nosotros estamos aquí en este ambiente tan precioso, yo siento paz en mi corazón. Y mientras nosotros estamos en este ambiente, hay muchos lugares donde anhelarían tener la palabra de Dios y no la tienen, por distintas razones.
Y un día los propios discípulos se acercan al Señor Jesús. Buscame Mateo 13:10. Y los discípulos le plantean: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Díganme si eso es un misterio, sí o no. Si el Señor podría haber hablado abiertamente, así, pero sin embargo ellos le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces, relacionado a lo que les estoy hablando, quiere decir que hay algunos asuntos, hay algunos temas, hay algunas palabras que sin ninguna duda no son para todos. Y yo siento que aquí hay muchos privilegiados. Porque incluso la respuesta que da el Señor cuando le preguntan ¿por qué les hablas por parábolas? Él les dice: porque a vosotros os es dado conocer, ¿qué cosa? Los misterios del reino, pero a ellos no. Y yo creo, mis amados, que el misterio de los misterios, el misterio por excelencia, a nosotros, la gracia de Dios nos ha dado a conocer que Jesucristo es Dios manifestado en carne, y yo que usted le doy un aplauso a Él. Gloria a Dios. Ellos preguntan, ellos les preguntan al Señor, porque en algunos ambientes el Señor no decía las cosas como nosotros las estamos recibiendo. Y a su vez, en algunos grupos o en algunos discipulados, el Señor en algunos temas no se metía. Pero yo lo que quiero primeramente para desarrollar esto de esta manera es que cada uno de nosotros valoremos lo que el Señor nos ha dado, lo que Él nos ha confiado, lo que Él nos está confiando. Valorémoslo. Y yo creo que si estamos hoy aquí, hermanos, un día como hoy, si estás aquí, yo siento que vos valorás eso. De alguna manera el apóstol Pablo lo explica de otra manera. Él dice en 2 de Corintios, capítulos 2, creo, cuando Pablo dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. A ver si es 2 o 1, creo, de Corintios, capítulo 2. Mirá cómo dice el versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, lo que estamos hablando nosotros, mis amados. Miren, yo respeto a los sabios de este mundo. Hay gente que es muy preparada, muy culta, que tiene una capacidad especial. Pero esto que el Señor nos está confiando a nosotros, esto no tiene precio. O más bien, sí, tuvo un precio alto, la sangre del Señor. Por eso es importante que esto nosotros lo creamos primeramente y que lo amemos al Señor, aunque haya cosas que no entiendas, que te resulten. Dios no se equivoca nunca, mis amados. Y hay cosas que aunque nosotros no tengamos esa capacidad que tienen los sabios, los entendidos, no importa. Dice la misma palabra, el versículo que sigue dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas, preparadas para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Aleluya, eso Dios lo tiene reservado para nosotros.
Alabado es su nombre. Por eso cuando hoy yo sentía de hablarles de esto, me venían una serie de pensamientos, y lo primero que yo quiero dejar de alguna manera sentado para desarrollar algunos temas es que tenemos que valorar que el Señor nos ha salido al encuentro con esos misterios que cada vez van corriendo más y más y más ese velo. Sé que tenemos errores, sé que tenemos defectos, hermanos, pero cada día vamos avanzando, cada día nos vamos pareciendo más al Señor. Y hay cosas que Él nos las va mostrando. En realidad ya nos mostró lo más glorioso, pero hay misterios de los cuales yo les quiero hablar y quiero que en todo momento los valoremos. Hay un pasaje que les quiero leer, que cuando habla de la parábola del sembrador, Mateo 13 también, volvamos a Mateo 13. Mateo capítulo 13, cuando explica la parábola, aquí está. Pero cuando él la explica en el versículo 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo sé que aquí hay buena tierra. Nosotros hemos recibido el primer flash de parte de Dios, donde, hermanos, esto no era por preparación, por capacidad, por estudio. El Señor nos reveló a Jesucristo. Pero luego hay un proceso. Hay un proceso donde tenemos que avanzar. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto para Dios? Gloria a Dios, qué bueno. Sí le aclaro algo. A los que dan fruto, los podan. Si hubiera dicho esto antes, tal vez alguno, porque la podada, hermanos, pero por si alguien está diciendo, hermano Fabián, hubiera empezado por ahí, entonces ya no sé si quiero dar fruto, porque si me van a podar, bueno, al que no da fruto, lo cortan. ¿Qué prefiere, podada o cortada? Vio que ustedes los míos, nos vamos entendiendo así. Gloria a Dios cuando nos poda el Señor, porque lo tiene que hacer Él, porque cuando lo hace Él es para que llevemos más fruto. Y a veces dentro de la casa del Señor Él puede usar hermanos garfios o hermanos que nos van, hermano, pero yo no estoy dando vía libre para que los hermanos garfios se anden floreando por ahí, no. Pero a veces el Señor puede usar situaciones, porque en realidad ahí en ese tiempo donde pensamos que nos están haciendo una injusticia, que eso está mal, que eso no, se nos está formando el carácter. ¿Para qué? Para que a pesar de lo que viene en contra, podamos dar más fruto. Pero igual quiero seguir dejando asentado que el misterio más glorioso, más grande, como dice... Mirá, dice Marcos 2:15 creo que es, o Mateo 11:25. Déjenme mostrarles. Acompáñenme a Mateo 11, porque en la palabra es como que hay cosas que están como si fueran encriptadas. ¿Saben lo que es eso? Yo recuerdo hace muchos años leí un libro que se llamaba o se llama Los Códigos Secretos de la Biblia. No sé si alguien lo leyó. Bueno, yo lo leí hace muchos años y ahí utilizan una serie de un programa, un ordenador, una computadora donde cargan el Antiguo Testamento y empiezan a aparecer palabras equidistantes. Por ejemplo, cada 50 letras a través de esta computadora uno puede descifrar algunas palabras. Yo cuando leí ese libro, en ese momento como que me atravesó la cabeza, porque empezaron a aparecer nombres, pero se los ve de una manera muy, muy clara, de cosas que pasaron.
de guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nombres de reyes, es más, nombres de personas que están en este tiempo gobernando. Incluso dice, por ejemplo, dice algunas cosas muy interesantes, pero eso tiene que ver con algunas cosas que están como encriptadas. No nos vamos a meter en eso. Pero sí, por ejemplo, Mateo 11:25, mira lo que dice el Señor. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando habla de niños aquí se refiere a aquellos que tienen hambre y sed de Dios, aquellos que son capaces de creerle a Dios. Por eso yo siento que somos privilegiados, porque hay cosas, mis amados, que es solo la gracia de Dios que nos sale al encuentro y no me pregunten cómo, pero lo hace el Señor. Por eso yo le pedía y sentía que le pidamos que derrame su lluvia, que derrame esas gotas a manera de rocío, de enseñanza. Hermanos, cuando el Señor Jesús enseñaba, hasta los que se consideraban en ese tiempo los máximos exponentes de la sabiduría de aquel tiempo, se quedaban con la boca abierta. Entonces yo le decía: Señor, danos o permítenos por tu gracia poder zambullirnos en algunas de esas enseñanzas o en algunos de esos misterios, pero no para que el día de mañana te señalen y digan: ¿cómo sabes, hermano? Gloria a Dios si dicen eso. Está bueno que te digan eso y que te aprendas cosas de memoria, está bien, pero tiene que ser por el Espíritu, tiene que ser para que seas bendición para otros. Que cuando otros te miren no digan: uy, yo quiero saber lo que sabe él. No, yo quiero tener lo que tiene él. Y eso lo vamos a poder hacer si el Señor Jesucristo está en nosotros. Si Él se manifiesta en nosotros. Entre paréntesis, amados míos, que cuando te miren lo puedan ver al Señor. Qué triste es ver, pueblo de Dios, o hermanos en Cristo, hermanos que dicen, y que yo creo que sí son creyentes, pero que lamentablemente al no reflejar en quién creen, se da un mal testimonio. Y como la gente allí afuera y el diablo les da letra para que estén apuntando y que estén al acecho, muchos ponen esa excusa, que entre paréntesis tampoco es excusa, pero como diciendo: no, yo fui a la iglesia un día y en la iglesia me pasó esto, me hicieron esto. Lamentablemente en las iglesias, mis hermanos, estamos en proceso de perfeccionamiento, pero hay que mirarlo al Señor. Y en la medida que vos te mantengas mirándolo a Él, los que te miren lo van a ver al Señor a través de tu vida. Y yo sé que hay fallas, hermanos. Yo no vine aquí a señalar a nadie, ni a sacarte los trapitos al sol, ni los defectos. Pero mantenete mirándolo al Señor. Quizá ni te vas a dar cuenta. Y ya esos errores, esas fallas, cada vez van a ser menos. Van a ser menos y van a ser menos y van a ser menos. Hasta que va a llegar un momento que vas a decir como se dijo hoy aquí: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! ¡Qué lindo eso! Eso viene. Eso viene, mis amados. Pero bueno, les quiero mostrar, quiere que le muestre algunas parábolas que el Señor enseñó, o algunos misterios que con la mente humana no se podrían entender. Mire, yo anoté aquí algunos, entre paréntesis, le menciono algunos. Por ejemplo, reposar sin descansar. Un día al Señor le hicieron, vamos mejor a buscarlo en Lucas 6, quiero mostrarles algo que le dicen al Señor relacionado al día de reposo.
Estas cosas ni los entendidos la comprendían. Los entendidos de la ley no entendían lo que Jesús les hablaba. Lucas 6, versículo 2. Dice, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús, en realidad los fariseos le estaban hablando a los discípulos. Sin embargo, ahí el que tomó para que ellos no metan la pata, el que recogió el guante fue el Señor. Porque también te digo algo, cuando se metan con vos, si tus ojos están puestos en Él, no se están metiendo con vos. Se están metiendo con el Señor. Y Él va a responder como un día le respondió a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le podría haber dicho, yo no te estoy persiguiendo cristianos. Tengo cartas para agarrarlos, encarcelarlos y si es necesario, matarlos. Vos crees que estás persiguiendo cristianos, Saulo, pero me estás persiguiendo a mí. Y hermano, el Señor se puso adelante y Saulo cayó a tierra. Entonces, volvamos aquí, porque no me quiero desviar. Mira, algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Versículo 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Pero comió y dio también a los que estaban con él. Y luego aclara el versículo 5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo miraban, hermanos, y no solo no entendían nada, empezaron a generar, porque el tema es ese. Yo creo que el primer impacto que necesitamos de Dios es lo que Dios hizo en muchos o tal vez en todos los que estamos aquí. Nos confrontó con su palabra, algunos tal vez tardamos más, otros menos, pero hemos llegado al Señor Jesucristo. Entonces, muchas cosas tal vez no las entendíamos. Muchas tal vez todavía no las entendemos, pero creímos y creemos. Entonces, claro, los que en ese tiempo no entendían, pero tampoco creían, se empezaron a levantar y lo querían matar al Señor. Cuando el Señor empieza a enseñar, cuando el Señor empieza a abrir su boca mientras estuvo aquí en la tierra, lo querían literalmente matar. Un día en realidad cuando está empezando el ministerio del Señor, lo primero que hace Él, al comienzo de su ministerio, va a la sinagoga como Él solía hacer y le dan el libro, o le dan más bien el rollo, porque en ese tiempo no había libro como nosotros lo conocemos. Era el rollo que se abría. Y cuando se lo dan, Él lo abre en Isaías 61. Y Él comienza a leer. Esta historia está en Lucas capítulo 4. Dice que Él abre el rollo y ¿sabes lo que hace? Jesús empieza a leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y luego empieza a decir, y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a publicar libertad a los cautivos y a pregonar libertad a los que están en las cárceles. Y luego dice, a proclamar el año agradable, dicen nuestras versiones. ¿Tenés la versión Kadosh? Porque yo lo miro a usted que está atravesando una época gloriosa, a pesar de las pruebas. Poneme el versículo que sigue, pero buscámelo. Bueno, ponémelo en esta versión primero. A predicar el año agradable del Señor. ¿Tenés la versión? Sí, Kadosh la tenés. ¿Qué dice el original ahí? A predicar o a proclamar el año
del favor, ahí lo tiene. A proclamar el año del favor de Dios. O sea que el tiempo del favor de Dios empezó hace aproximadamente 2000 años y eso no ha terminado ni va a terminar, hermanos. Ahora, claro, Jesús lee eso. Miren, eso es el comienzo de su ministerio. El Señor venía del ayuno, de la oración, de ser tentado, y de repente empieza su ministerio en Lucas capítulo 4, y después de semejante mensaje, yo no sé si los habrán mirado, yo me lo imagino, que alzó sus ojos, los miró y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Cerró el rollo, se lo dio al que estaba al lado y lo empezaron a mirar. Claro, nosotros hoy lo leemos, lo creemos, pero ¿saben lo que era en ese momento que el Señor lea lo que acabamos de hablar? Y que diga hoy, como diciendo, en mí. Les estaba diciendo, yo soy el Mesías. Qué impresionante y a la vez qué maravillosos son los misterios de Dios. Yo creo que nosotros debemos sentirnos privilegiados, porque la realidad es que aún ante la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo sus propios discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él da una respuesta que yo cada vez que la leo, cada vez que me pongo a meditar en eso, digo, cuán privilegiados somos, porque Jesús respondió: porque a ellos no les es dado que conozcan los misterios del reino, pero a ustedes sí. A ustedes la gracia, el favor, la misericordia de Dios los ha alcanzado para que reciban y crean esta palabra. Y yo creo que la clave está en creer, porque hay misterios que si uno los analiza con una mente netamente natural, hasta pueden ser raros, como estuvimos desarrollando en estas prédicas algunos de ellos. Por ejemplo, hablando sin palabras. Un día emite palabras a otro día. Por ejemplo, reposando sin descansar. Por ejemplo, ayunando pero comiendo. Son cosas que parecen contradictorias. Sin embargo, no hay contradicción en Dios. Todo lo contrario. Él quiere llevarnos a desarrollar esa mente de Cristo, a recibir lo que proviene de Él. Aunque haya cosas que nos cuesta digerir, aunque haya cosas que parecen difíciles, qué importante es creerle a Dios. Y esa es una característica de nosotros, sus hijos. Qué importante es que le creas, porque en definitiva, como dice allí en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros estamos tomando estos tiempos, si nos estamos acercando a Él, es justamente porque le queremos agradar. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos muy pronto en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.